Nosotros somos Edier Camilo Liberato, José Parmenio López Gómez y Julián Esteban Pérez Santa, pertenecientes a la Universidad de La Salle, a la asignatura Técnicas no supervisadas. Para esta segunda actividad sobre aplicación de los métodos de clusterización, es decir, el método de K-means, el método jerárquico y el método de DB-Scan, tomamos como referencia la base de datos de tráfico portuario marítimo en Colombia. Esta base de datos reúne y consolida los datos por la cantidad en toneladas y el tipo de carga transportada por las embarcaciones marítimas y fluviales por la sociedad portuaria en cada una de las zonas portuarias del país, con registros de llegada y salida de artículos y productos. Contiene datos desde el 1 de enero del 2018 hasta la actualidad. El objetivo del análisis de esta base de datos es identificar los patrones de transporte marítimos en el país a partir de la pregunta del problema: ¿cómo podemos utilizar el clustering para analizar las dinámicas de tráfico portuario y marítimo en Colombia? La primera técnica que utilizamos fue la K-means, que se utilizó para identificar patrones en las zonas portuarias colombianas a partir de variables numéricas como exportación, importación y cabotaje. Primero normalizamos los datos debido a las diferencias de escala y utilizamos el método del codo para seleccionar el número óptimo de clusters. El resultado mostró que 3 clusters eran adecuados, teniendo además un silhouette score de 0.49, lo que indica una segmentación aceptable. Los resultados mostraron 3 perfiles principales. El primer clúster corresponde a un puerto típico con alta exportación y baja importación. El segundo agrupó la mayoría de puertos con actividad logística intermedia. Y el tercer clúster reunió los puertos con mayor intensidad comercial y logística. Finalmente, el análisis permitió identificar los puertos estratégicos, detectar diferencias operativas entre zonas portuarias y generar información útil para la planificación logística, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento en comercio exterior. El segundo método utilizado para el análisis de la base de datos a partir de los métodos de clusterización fue el método jerárquico, que es una técnica no supervisada que agrupa datos similares en un gráfico de árbol conocido como dendrograma. En nuestro caso, el modelo fue construido a través de un clustering jerárquico aglomerativo a través de WART. En este podemos observar que en las alturas de las uniones se observan las diferencias entre los grupos, ya que las uniones bajas son puertos similares y las uniones altas son puertos muy distintos. El dendrograma nos muestra 3 clústeres. En el grupo 0, que es el grupo izquierdo, que incluye los colores naranja y marrón, son agrupaciones pequeñas y estrechas y ramas que se unen a alturas amplias. Este podría representar puertos especializados en el transporte de un solo tipo de los 4 tipos principales de carga. El grupo 1 o el clúster 1, que es el grupo central de color rosado, que corresponde a la unión del centro y más grande, que podría corresponder a puertos relacionados con el comercio exterior y multipropósitos, como lo son los puertos de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, que hacen muchas operaciones. Finalmente, el último clúster, el del grupo derecho, de color amarillo, que podría corresponder a puertos fluviales y regionales. Vemos grupos más estrechos, menor dispersión y separación de los puertos multipropósito. Son, sobre todo, puertos de tráfico regional y de menor escala. Buenas tardes, tutor. Dando continuidad a la explicación, el tercer método que se utilizó fue el de DB-Scan. Este es un método que se basa en la densidad de cómo se agrupan los puntos que están más cercanos unos a otros, dependiendo pues como tal de su cercanía. Se interpreta que los datos pues que forman puedan ser analizados de tal forma en que mirando pues la parte del río, que son como considerar los datos atípicos, no sé, unos datos que no se parecen unos a los demás y que pueden ser definidos como atípicos dentro de como tal grupo. Aquí tenemos una tabla en la que se realizó pues sobre un análisis de 3 grupos donde quedan como tal 0, menos 1 y 1, siendo menos 1 con un valor de 248 los datos como tales atípicos. Podemos verificar aquí ya el gráfico. En este pues se visualizan los resultados de algoritmos de DB-Scan después de haber hecho ciertas etapas y un eliminado de los puntos clasificados como ruido menos 1. Y luego pues como tal una proyección sobre las dos primeros componentes sobre PC1 y PC2, donde pues los puntos restantes están coloreados según los clústeres que fueron como tal analizados a la conglomeración de los datos. Aquí ya tenemos lo que es como tal el modelo, un modelo de evaluación en el que podemos verificar que luego de realizar la verificación de los 3 métodos, el que más nos aplica al modelo que utilizamos en nuestro dataset, a la problemática, es el jerárquico. Sabiendo que tiene un puntaje de 0,598, muy cercano al de DB-Scan, que es el 0,578, verificando que son valores muy cercanos a 1, siendo como tal el jerárquico el que nos convendría más para realizar el análisis a la problemática. Ya como tal, pues se sepa que es un desbalance significativo a las importaciones sobre las exportaciones en términos de la diversidad del tipo de la carga. Asimismo, podemos observar a través del método jerárquico, que es el más eficaz, como ya vimos, según nos revela la evaluación de los métodos de clusterización,
nos permite comprender que el sistema portuario de Colombia es heterogéneo, ya que los resultados de clusterización nos revelan unas claras diferencias entre los puertos en términos de volumen y tipo de carga que transportan, así como el tipo de operaciones logísticas y las diferencias en niveles de actividades comerciales. A pesar de eso, sin duda alguna, hay una clara concentración de tráfico portuario, eso porque vemos grupos que están muy alejados del resto del gráfico, mostrando además volúmenes altos de concentración y una fuerte capacidad logística en determinados puertos.